Pues doctor, un gusto tenerte aquí en el podcast. Qué bueno que has aceptado la invitación después de pues ya tanto tiempo estar hablando por mensaje. Apenas coincidimos de manera virtual y ojalá pronto en persona. Y pues nada, bienvenido al podcast. Miguel, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me siento honrado de formar parte de esta comunidad de adictos a la fisioterapia y quiero aprovechar la oportunidad para felicitarte por el excelente trabajo que estás realizando tanto en redes sociales como en tus proyectos formativos. Me parece que eres uno de los fisioterapeutas con mejor contenido en las redes sociales de nuestro país y te exhorto a que sigas trabajando fuertemente en ello. Muchas gracias, doctor. Y pues nada, pues usted también ahí creando contenido también de muy buena calidad. Ya más adelante hablaremos de ahí de sus redes sociales para que lo puedan seguir. Pero por ahora, doctor, cuéntenos, ¿quién es y qué hace Tonatiuh Ávila como profesional y como persona? Por favor, con toda la confianza, háblame de tú. No tengo nada de problema con los formalismos y así me siento un poquito más joven. Bueno, Tonatiuh Ávila es médico especialista en medicina de rehabilitación, egresado del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, con la sede en Guadalajara, Jalisco. Realicé el posgrado de alta especialidad en rehabilitación ortopédica en el Instituto Nacional de Rehabilitación y estoy certificado por el Consejo Mexicano de Medicina de Rehabilitación. Desde hace años trabajo en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y desde hace 3 soy el jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación en esta benemérita institución. Te comento que soy profesor adjunto de la especialidad en Medicina de Rehabilitación de la Universidad de Guadalajara y que recientemente concluí la maestría en Gestión de la Calidad de los Servicios de Salud en el Instituto Nacional de Salud Pública, misma de la que actualmente soy tutor, es decir, formo parte del grupo académico. En el mes de octubre del 2022 cumplo 10 años con experiencia en medicina privada. Actualmente tengo 2 clínicas de rehabilitación y fisioterapia en la ciudad de Guadalajara y pues de ahí se desglosa un poquito la experiencia con el tema de las entrevistas laborales, Miguel. Súper bien, doctor. Pues justo eso, ¿no? Vamos a estar hablando de cómo prepararse para una entrevista profesional. Pero antes de tocar ese tema, me gustaría preguntarte algo que seguramente a ti te lo han preguntado algunos fisios, sobre todo actualmente, y que a mí me llega mucho este mensaje y con esta pregunta, porque a veces se confunde un poco la gente y sobre todo porque en este podcast lo escucha mucho estudiante, muchas personas recién egresadas. ¿Dónde entra aquí el papel de un médico en rehabilitación? Entonces, a mí me gustaría preguntarte, actualmente, ¿qué hace un médico en rehabilitación? ¿Cómo es actualmente su trabajo? ¿Y cómo se puede trabajar en conjunto fisioterapia y medicina en rehabilitación? Te lo pregunto porque ahora, sobre todo en el tema de redes, que seguro lo has visto, pues pareciera que estamos peleados, ¿no? Que es fisioterapia viene a suplir a la medicina en rehabilitación, pero bueno, y los médicos en rehabilitación, pues todo lo contrario, ¿no? Es como que, a ver, no, primero hay que estudiar medicina, luego rehabilitación y es más años. Entonces entra este conflicto que al final no se llega a nada y nadie sabe qué diferencias hay. Nada. Entonces me gustaría empezar con esta pregunta antes de que ya iniciemos con nuestro tema. Es una pregunta sumamente interesante y creo que podríamos destinar todo un podcast para la respuesta. Sin embargo, creo que la forma más objetiva, asertiva y sobre todo breve de responderla es esta. Me parece que el papel del médico de rehabilitación, es decir, del fisiatra, del especialista en medicina de rehabilitación, ha evolucionado muchísimo en los últimos 10 años. Yo empecé la residencia en el año 2008 y te puedo decir que en la actualidad es un papel totalmente diferente. En mi opinión, actualmente el médico de rehabilitación es parte del equipo interdisciplinario
para la atención integral de las personas con algún tipo de limitación funcional. Sí lo considero un componente esencial de ese equipo interdisciplinario y estoy totalmente convencido de la importancia y de la gran responsabilidad que nosotros tenemos como fisiatras. Me parece que es esencial igualmente la participación y la presencia de los fisioterapeutas en el equipo interdisciplinario. Y yo considero que los fisios son el personaje principal, es decir, como si fuera una obra de teatro, es el personaje que tiene el papel principal, el fisioterapeuta. Y yo creo que los resultados, como te decía hace un momento, son mejores cuando lo trabajamos en equipo y en conjunto. ¿Qué pienso actualmente que incluye el papel del médico de rehabilitación? Yo creo sin duda que es parte de la evaluación, es parte de lo que sería el manejo de algunos procedimientos desde el punto de vista intervencionista, pero me parece que ya está out, así como mencionábamos el in and out de la entrevista para el trabajo. Yo creo que en la actualidad el médico de rehabilitación está out de decirle a un fisioterapeuta lo que tiene que hacer. Cuando yo empecé el primer año de la residencia, nosotros hacíamos las indicaciones a terapia física, ¿no? Como ponle una compresa, ponle electroterapia, que pues sabemos actualmente son métodos totalmente obsoletos y en desuso, ¿no? Pero pues yo pienso que ahora es derivar al paciente, plantear los objetivos, las preocupaciones, el tiempo estimado y más que otra cosa, tener como una participación a distancia, ¿no? Dar la posibilidad de que el fisioterapeuta realice los métodos, porque al final de cuentas la formación actualmente la tienen ustedes, ¿no? Te podría decir que cuando empecé la residencia, en el 2008, solamente había una escuela de carrera técnica en terapia física aquí en Guadalajara, que si mis cálculos no me fallan, era la escuela único de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y pues el crecimiento ha sido exponencial de licenciatura. Simplemente la semana pasada estuve dando una charla en el Centro Universitario de Tlajomulco de la Universidad de Guadalajara, que tiene estudiantes ya de la licenciatura en terapia física y que pues un montón de escuelas privadas, universidades bien reconocidas, también instituciones públicas están formando fisioterapeutas en Guadalajara. Y yo creo que también pues han tenido toda esa evolución, ¿no? Falta mucho por hacer en ese sentido. Súper bien, doctor. Pues ya ahí tenemos un poquito más claro ese panorama, ¿no? Como te decía, de que mucha Sí, gente no se sabe justo eso, que entra ese conflicto entre que, pues a lo mejor dentro del ego, un médico con especialidad de querer mandar, ¿no? Y de querer ordenar, ni siquiera prescribir, sino de querer ordenar lo que se debe hacer. Y es ahí donde entra un poco ese sí. conflicto. Pero bueno, qué mejor que hablar este tema contigo y ojalá después podamos hablar un poquito más a fondo. Pero ahora sí, Sí, hablando fíjate, así, dime. sí, te escucho, Miguel, por No, favor. dime, antes de pasar al... Fíjate que yo estaba contabilizando que para el día de hoy he realizado más o menos como unas 100 entrevistas de trabajo entre las dos clínicas de rehabilitación privada que tenemos aquí en Guadalajara. Y pues bueno, sabrás que me ha tocado ver de todo y escuchar de todo, ¿no? Y una de las preguntas que siempre les hago a los candidatos al puesto de fisioterapeutas es ¿quién manda en el equipo de rehabilitación? Y pues bueno, hay fisioterapeutas que me dicen yo mando, ¿no? Porque pues yo soy el que muevo al paciente y el que hago los ejercicios. Y hay fisios que me dicen usted manda, doctor, quizás como por quedar bien en la entrevista y que terminen siendo contratados, no porque el médico de rehabilitación sea la cabeza del equipo, sino porque administrativamente soy el director médico de las empresas y por eso es que busco tener personalmente el acercamiento con las personas que van a estar trabajando con nosotros, ¿no? Y yo les digo, pues están bien equivocados porque el que manda en el equipo de rehabilitación es el paciente.
Entonces, si el paciente nos dice va, vamos, y si el paciente nos dice no va, pues no vamos. Entonces, si hay mucha cuestión de egos y demás. Yo te puedo decir que actualmente trabajo con cerca de 50 fisioterapeutas entre el Hospital Civil de Guadalajara y lo que son las clínicas privadas. Y yo no creo que los fisioterapeutas trabajen para mí. Ese es un gran error que podemos nosotros considerar siendo médicos de rehabilitación o siendo directores simplemente administrativos de una empresa. Yo creo que los 50 fisioterapeutas trabajan, ¿no?, conmigo, y todos estamos formando parte de un equipo que es el principal responsable de que al paciente le vaya bien o le vaya mal. Sí, total, que al final es eso, ¿no? Trabajar en pro del paciente, como le has dado al punto, menos ese ego o de parte de cualquier gremio y pues más al final, trabajar en conjunto hacia lo mejor del paciente. Y pues bueno, pues ahora sí, Doc, entraremos a esta parte ya del tema, que es cómo prepararse para una entrevista de trabajo donde pareciera algo sencillo, ¿no? Pareciera algo muy fácil de deducir y justo esta semana, fíjate que me ha llegado un mensaje por WhatsApp, no sé cómo consiguió una chica de mi teléfono y justo me mandó un mensaje que literal decía, hola, soy tal, de la universidad, eh, ¿qué posibilidad hay? Bueno, ni siquiera qué posibilidad hay. ¿Cómo le hago para trabajar en tu clínica y cuánto me tocaría? Creo que ya desde ahí empezamos mal, ¿no? Y que a veces ni siquiera sabemos cómo pedir pues la oportunidad de tener esta entrevista. Entonces, yo te preguntaría a ti, ¿cómo debería llegar preparado un fisioterapeuta a la hora de ir a realizar una entrevista de trabajo a alguna institución de salud que normalmente, bueno, es privada, pero en caso que también sea pública y si hay algún cambio, si es público o es privado, si cambia de acuerdo a tu experiencia, ¿qué nos puedes decir? Bien, yo creo que el primer paso, Miguel, antes de llegar a la entrevista de trabajo, es explorar y conocer un poco más sobre la empresa o institución en donde tú quisieras estar trabajando, ¿no? Es decir, hoy en día las redes sociales, la propia web, nos permite conocer por lo menos la misión y la visión de las instituciones, de las empresas. Si además de ver cuál es el objetivo principal, la esencia de ese lugar donde yo quiero trabajar, checamos los valores que se caracterizan como tal, pues ya vamos a tener un panorama un poquito más completo, ¿no? Así como tú dices que uno de tus seguidores te preguntó, oye, ¿cómo le hago para trabajar contigo y cuánto me vas a pagar? Pues yo pienso que un antecedente a esas entrevistas de trabajo siempre es pedir una referencia de ese lugar, ¿no? Es decir, alguien que esté trabajando en esa institución o empresa o alguien que haya trabajado ahí que te dé su punto de vista, porque creo que eso nos permite tener más claro el camino de a qué lugar estamos llegando y si realmente es algo que siga siendo atractivo, interesante para nosotros. Creo que hay muchos aspirantes, muchos candidatos que llegan a la entrevista y que pues resulta tan solo que no era el lugar que ellos esperaban o la atención que ellos quisieran recibir de parte del personal administrativo, y todo eso disminuye, todo eso mejora cuando tenemos el conocimiento previo de la persona, el lugar o la institución. Ese es, de acuerdo contigo en esa parte, ¿no? Porque a veces, sí, justo, pensamos que, o bueno, creo que a veces hasta lanzamos cantidades de currículums y ya ni siquiera sabemos a dónde, ¿no? Y nos hablan y a veces ni siquiera sabemos a dónde vamos, o qué tipo de pacientes se llegan a ver, o probablemente sea otra expectativa la que yo traigo. En cuanto, pues bueno, la primera parte, pues yo creo que tú como reclutador te deben llegar muchísimos currículums. En esta parte creo que considero importante, porque a veces, te digo, pareciera algo sencillo que ni siquiera sabemos hacer. Y trabajo suponer que te ha llegado de todos tipos, desde bien hechos, mal hechos, bien presentables, no tan presentables, en folders, sin folders, digitales, de muchas maneras. Tú como reclutador, tú como dueño de una clínica, ¿en qué te fijas?
¿cuáles son esas claves que debería llevar ese currículum para darle a lo mejor esa la oportunidad, ¿no? Entonces, simplemente a lo mejor nada más leerlo, ver si realmente lo citas o no lo citas a esa persona. Fíjate que es una pregunta bien interesante y bien importante porque creo que el currículum es una de las partes también trascendentales de una buena o mala entrevista, ¿sí? Te puedo decir que en pleno año 2022 todavía recibo currículums en formatos que se vendían cuando yo estaba estudiando la escuela secundaria. No te quiero decir el año porque ya llovió y que podías adquirir en cualquier papelería cercana a tu casa, ¿no? Entonces, pues yo creo que al elaborar el currículum vitae, lo primero que debes de considerar, pues es que se vea lo más agradable, lo más bonito posible el currículum desde el propio diseño, ¿no? Creo que un buen currículum definitivamente tiene que incluir una fotografía de la persona que vas a contratar, porque bien dicen que la primera impresión es algo sumamente importante y creo que tu mejor fotografía es lo que debes de poner al inicio del CVU. Tu nombre completo, los datos de contacto, porque he recibido currículums que no le ponen, por ejemplo, ni el correo electrónico, ni el teléfono celular. Obviamente los envían por una red social, pero siempre es bien importante poner el nombre completo y la forma en cómo el entrevistador, la empresa te puedan contactar. Correo electrónico y teléfono móvil. Yo te puedo decir que al currículum no le doy tanta importancia a lo que es la parte de formación académica, ni mucho menos a la experiencia profesional cuando estoy considerando que la persona es alguien recién egresado, no porque no crea que sea algo irrelevante, al contrario, yo creo que dónde estudiaste, qué tipo de experiencia profesional tienes, los congresos, los cursos a los que has asistido son sumamente importantes, pero algo que yo creo que debe de tener el buen currículum es algo que te describa a ti como persona, ¿sí? Es decir, si yo tuviera que hacer mi CBU en este momento para buscar entrar a una institución o una empresa, lo primero que diría es, decidí estudiar medicina de rehabilitación con la intención de mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿sí? Me encanta el béisbol, creo que para mí lo más importante es la familia y considero que los valores que me caracterizan son la responsabilidad, la disposición hacia el trabajo, la honestidad y el profesionalismo. Entonces, diría, la foto, el nombre, los datos de contacto y como esa breve intro, ¿no? Que en ningún lado nos enseñan a hacer como una introducción al CBU y de ahí irnos pues a la parte estructural principal, ¿no? Pues en dónde estudiaste el kinder, dónde estudiaste la primaria o la secundaria, no tiene tanta relevancia. Sí es importante decir, estudié la licenciatura, la carrera técnica, una maestría, un diplomado, un posgrado de estas características en tal, y los congresos a los que hayas asistido, ¿no? Que también es bien importante siempre cuando eres estudiante, aprovechando los precios preferenciales con descuento, ir a los congresos que sea posible, ¿no? Entonces, yo creería que esos son los componentes a los que más relevancia le doy en los CBUs cuando los recibo y sobre todo también el diseño. Me parece que hay muchas plataformas en la actualidad, como por ejemplo Canva, que ya te incluyen algunas plantillas para que tú veas el modelo, el diseño que más te gusta y quizás nada más que le cambies a tus colores favoritos para que le des la estructura breve, concisa y objetiva, Miguel. Claro que esa es muy buena, ¿no? Esa parte que mencionabas, de hablar de ti, de hablar como persona, no solamente como profesional, que al final también cuenta y que creo que nadie lo tiene en cuenta. Digo, en lo personal no,
yo nunca lo llegué a poner y no se me hubiera ocurrido hasta ahora que lo estás mencionando, y que tampoco lo he visto en currículums de algunos otros colegas. Entonces me parece eso una muy buena idea y una muy buena opción. Y justo te iba a preguntar algo que mencionaste, el tema de los cursos, el tema de las certificaciones. Bueno, tú mencionabas que no le das mucha relevancia en cuanto a si son recién egresados, pero si no son recién egresados, ¿le das importancia a tener un currículum lleno de certificaciones? O tú priorizarías a lo mejor elegir a alguien que tiene muchas certificaciones, que a lo mejor tiene 2 años de experiencia y tiene todas las certificaciones que te puedas imaginar? Alguien que, y con un currículum mal hecho, alguien que tiene un currículum mejor diseñado, mejor hecho, con esta descripción y con una cantidad mínima de certificaciones y que también tiene 2 años de experiencia. ¿Qué tanto importaría ahí? Yo lo que creo es que si en el currículum ponen que están en una certificación con mi oficio, definitivamente lo palomeo y digo, adelante, este es un buen curso y esta es una buena preparación, ¿va? Quisiera nada más como comentar, no es como el punto más importante el tema de los cursos, los congresos, las capacitaciones, cuando va alguien empezando, ¿no? Cuando va alguien recién egresado. Pero no quiere decir que no sea importante. Yo creo que sí. Todo lo que tú le abones a tu formación complementaria está perfecto, es bien recibido. En mi caso particular, por ejemplo, clínicas privadas. Desde hace 10 años solamente veo lesiones del sistema musculoesquelético. Les digo a mis cuates, por eso te lo estoy platicando a ti, Miguel, que me fui a México con la intención de aprender a rehabilitar deportistas de alto rendimiento, pero pareciera que mi práctica profesional estaba predestinada a la rehabilitación musculoesquelética del adulto mayor. Entonces, si del cielo te caen limones, pues hay que aprender a hacer limones. Por ejemplo, nosotros nada más atendemos lesiones musculoesqueléticas y nuestra principal cantidad de pacientes son pacientes con problemas degenerativos. Entonces, cuando a mí un fisioterapeuta me dice que ha tenido todas las certificaciones de BOBAT, por ejemplo, pues yo diría, qué padre que tengas esa experiencia en rehabilitación y fisioterapia neurológica, pero no es algo que tú lo vayas a estar aplicando todos los días aquí. Pero si, por ejemplo, el fisioterapeuta me dice, tengo este adiestramiento en la prescripción, dosificación de ejercicio terapéutico, yo diría, es realmente algo que considerar por encima del que no la tiene, ¿no? Porque ya sé que podría incluso estar realizando los métodos, los protocolos más actuales de rehabilitación musculoesquelética con los pacientes. Sin embargo, creo, una de las razones por las cuales decidí incursionar en redes sociales, pues que tenemos mucha basura, y discúlpame la expresión tan honesta y con tanta confianza, en el que ahora todo mundo hace un curso y cobra por él y gana en él sin tener siquiera la preparación, ¿no? Simplemente te puedo comentar que hace un año hice una investigación de 4 o 5 influencers de fisioterapia en redes sociales, poniendo su nombre completo en Búho Legal, una plataforma que sabemos nos permite verificar por medio de la cédula profesional si alguien realmente es licenciado en terapia física o es fisioterapeuta o es médico. Y te podría decir que algunos de ellos ni siquiera están registrados. A lo mejor nunca se titularon, sí estudiaron la carrera, nunca tramitaron la cédula, pero ellos no aparecen como algo registrado. Entonces, para mí tienen peso, obviamente, más peso, los cursos, los congresos que tienen el sustento de una institución o de una asociación, o cuando son capacitaciones, cursos de gente que, sabes, tiene la capacidad y tiene la preparación para poderlo hacer. Entonces, yo en ese sentido diría, hay que incluir en los currículums vitae las principales fortalezas de nuestra complementación formativa. No porque sean más, no porque tengas 10 va a ser mejor a que tengas 2, ¿sí? Claro, sí, porque a veces se siente a lo mejor uno presionado, ¿no? Cuando sale de la universidad, todos tienen contextos diferentes, donde a lo mejor alguien sí tiene la oportunidad de tomar las certificaciones que quiera y otros que no.
Y pensaría uno que el que tiene que no tiene menos posibilidades de entrar al mundo laboral y que le va a ir peor, y a veces no es así, al contrario. Muchas veces es el que es más desenvuelto a lo mejor con el paciente, tiene más confianza, tiene más práctica a lo mejor clínica, entonces, bueno, se compensan unas y otras. Y justo lo que has mencionado, yo también creo que tendría más en cuenta la calidad de la formación y el ponente de la formación, ¿no? Porque ahora en un mundo donde cualquiera puede dar un curso, hacer una empresa de cursos y que muchas veces no son de buena calidad, o como lo has mencionado, mucha gente sin títulos, sin cédula, o que las tienen, pero después de años que estuvieron laborando, ¿no? Y que estuvieron ejerciendo y que a veces la tienen el mismo año que otra persona mucho más joven. Entonces creo que todo eso es bien importante tenerlo en cuenta y bueno, ya por ahí lo tengo en algún otro episodio de estos snacks que hacía, donde pues mencionaba cómo tomar una formación, en qué fijarse, si importa el aval o no importa, ¿no? Entonces pues pueden ir también a esa parte de escucharlo. Siguiendo con esta parte de la entrevista, Doc, ¿tú crees que la universidad donde estudia la persona que se postula importa? ¿Tú te fijarías en eso? O sin mencionar a lo mejor marcas, pero tú sí dirías a lo mejor si estudió en esta escuela, sé que esta escuela tiene poco tiempo de que se hizo licenciatura, a lo mejor tiene solamente 2 años de existencia, solo existe a nivel local y tendría, y aparte pues es muy barata y no tiene buena fama por lo mismo que no paga lo suficiente a los docentes, no porque sea mala, ¿no? Simplemente pues van haciendo, es nueva. Y a cambio de alguien que estudió en una universidad, a lo mejor ya sea pública o privada, pero de un nombre. ¿Tú le darías prioridad a eso o no le darías prioridad? Me estás haciendo una pregunta del $1.000.000 y fíjate, creo que estoy un poco sonrojado porque estoy pensando cómo decirte esta historia, cómo contarte esta historia sin decir el nombre de las universidades. Puedo herir muchas susceptibilidades, ¿no? Pero bueno, lo voy a intentar. Primero, para mí no es prioridad de qué universidad viene un aspirante médico de rehabilitación, fisioterapeuta o para alguno de los puestos administrativos en mis clínicas, ¿no? Porque yo soy de la idea, como dice nuestra cultura mexicana, que el que es buen gallo donde quiera canta. Entonces, puedes estar en la institución educativa nacional o incluso internacional con el mayor prestigio posible, pero si tú como estudiante no tienes la actitud y la disposición para aprender, no te va a ir tan bien. Pero puedes estar en una institución modesta, quizás sin tanto reconocimiento, pero si tu actitud es positiva, los resultados serán igualmente positivos, ¿no? En algún momento, cuando inició la primer clínica, se vinieron un montón de entrevistas, ¿no? De repente tenía 2 fisioterapeutas y hubo necesidad de tener 8. Entonces, pues hay que hacer muchas entrevistas y tomar buenas decisiones. Venía una de ellas de una de las universidades más caras en la ciudad de Guadalajara. Yo pienso que actualmente todavía, te estoy hablando de hace quizás 8 o 9 años, ¿sí? Y venía otra chava que estaba egresando de una carrera técnica de una universidad pública. Para esto cabe mencionar que la de universidad cara era nivel licenciatura. Nuestro proceso de selección es entrevista con el doctor Tonatiuh Ávila, evaluación de conocimientos generales y una práctica clínica en el área de terapia física con pacientes. Y obviamente el jefe del área de fisioterapia, ¿sí? Y pues para no hacer largo el cuento, decidí contratar a la que venía de la universidad más modesta y digamos que podríamos decir con el menor prestigio en comparación con la otra. Y ha sido una de las decisiones más acertadas que he tomado en toda la historia de las clínicas. He tomado muy malas, te las podría comentar algunas de ellas, de cómo pues no existe la entrevista perfecta y a pesar de que tú haces filtros y crees que las cosas van a ir a que tomaste una buena decisión, tomas una muy mala decisión, ¿no? Pero a mí ese caso me enseñó que no necesariamente que vengas de la mejor universidad o de la más cara
vas a tener al mejor compañero de trabajo. Tienes que ser más, digamos que objetivo en otros puntos que son igualmente importantes. Ella todavía está trabajando para mí y antier estábamos planeando la comida por los 10 años de la clínica Mire. Ah, qué buenos, felicidades, Doc. Ya buenos años. Y sí, totalmente también de acuerdo contigo. Creo que a veces te preguntaba esta parte porque justo también me hacen mucho esta pregunta de gente que va a entrar a universidades a estudiar fisio o que ya está dentro y que se quiere cambiar a otra universidad y justo eso es lo que les comento, ¿no? Al final depende de uno, digo, podría a lo mejor tener unas ventajas sobre otras, ya sea hacia un lado o hacia el otro, pero que tampoco son determinantes en el mundo laboral, ¿no? Y que al final, pues lo que más importa es qué tan autodidacta seas. ¿Y por qué? Porque al final también esto es ciencia, no son matemáticas y todo esto va cambiando. Entonces, siempre estar en constante aprendizaje va a ser muy importante. Y lo recuerdo bastante bien y me queda muy claro también esta parte. Cuando hacía mi servicio, conozco un chico que hacía cosas que a mí me parecían raras, extrañas, y que años después, muchos años después, fui descubriendo que hacía cosas de neurociencias, que ni siquiera estaba de moda en México, ¿no? Y que hacía mucho trabajo en neurociencias. Y ahora es un referente en cuanto al área del dolor y ahora está trabajando también en España, acaba de conseguir trabajo allá y todo. Y nunca ha tomado un curso, nunca se ha metido en una certificación, a un curso, pero todo lo ha aprendido de una manera autodidacta, de una manera independiente. Entonces sabe hacer muchas técnicas sin necesariamente tener que ir a aprenderlas, ¿no? Entonces creo que no es una limitante porque la cuestión de él era por un tema económico, que no las tomaba por eso, no porque no quisiera, pero tenía una amplia ganas de aprender y también iba en una escuela modesta versus a los que iban en una escuela un poco diferente, más cara, privada, que aparentemente tenían más posibilidades, ¿no? Y te puedo decir al día de hoy que de esa generación de servicio, él es el que tiene, yo creo que el mejor trabajo y el que sabe más que todos los que estábamos en ese momento con él, que en su momento lo llegábamos a ver como hasta inferior, ¿no? Por lo que hacía, pero por ignorancia, porque no conocíamos realmente lo que hacía. Y bueno, Doc, ¿qué consejos le darías entonces a alguien antes de ir a una entrevista? ¿Cómo se debe preparar a alguien antes de ir? Sobre todo para personas que sean, yo creo que sean introvertidas, les cuesta más trabajo, ¿no? Yo me considero una persona totalmente introvertida, hace tiempo, mucho más que ahora, y siento que a mí sí me hubiera costado, digo, no hice ninguna en ese momento, pero siento que me hubiera costado, siento que me hubiera puesto muy nervioso y que a lo mejor hubiera dicho cosas que no pensaría, ¿no? Entonces, ¿tú qué consejo le darías a alguien? Fíjate que creo que lo más adecuado en ese sentido es como hacer el siguiente listado previo a la entrevista y responder con total honestidad y sinceridad a esto que les voy a comentar. Me parece que antes de una entrevista de trabajo es bien importante que tú como candidato o como aspirante preguntes, ¿por qué decidí estudiar fisioterapia o por qué decidí estudiar medicina de rehabilitación? ¿Sí? Y que te lo respondas con honestidad sin que se convierta en una telenovela de Televisa o en alguna novela de Gabriel García Márquez, ¿no? En segundo lugar, que tengas muy claro cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Podríamos decir también tus cualidades y tus defectos, ¿no? Porque suelen ser preguntas muy frecuentes en las entrevistas y creo que una tacha importante en el proceso de selección es cuando el entrevistador te cuestiona cuáles son tus defectos o debilidades y que tú digas no sé o no tengo, ¿verdad? Porque pierdes objetividad en ello. Desafortunadamente hay muchos casos en donde el aspirante no sabe ni siquiera cuáles son sus virtudes o sus cualidades y pues también eso demerita mucho el resultado que la entrevista pueda tener, ¿no? Yo soy muy impaciente, por ejemplo, y suelo ser muy impulsivo.
pero creo que tengo la fortaleza de que me gusta aprender cosas que no sé hacer y hacerlas bien, que tengo la disposición de escuchar a los pacientes y de tratar de encontrar la mejor forma para atenderlos, ¿no? Cosas tan simples como ello. Y creo que en parte de esas mismas preguntas del checklist, es decir, ¿por qué decidí estudiar mi carrera? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Decir por qué me gusta trabajar en equipo o por qué no me gusta trabajar en equipo, ¿no? Yo creería que es muy común que el entrevistado te diga, yo prefiero trabajar en equipo, pero cuando le preguntas, ¿por qué quieres trabajar en equipo? Pues las respuestas realmente son muy ambiguas, ¿no? Y muchas veces el tomar ejemplos prácticos, quizás con experiencia de algún paciente que durante las prácticas en la escuela o el servicio social se haya obtenido, es decir, yo creo que como por ejemplo en este caso, el trabajo en equipo fue clave para que el resultado fuera el esperado, ¿no? Y algo que me parece que tampoco nos preocupamos mucho por preparar para esa entrevista y que la pondría como parte de ese mismo checklist es saber leer algo más de lo que no sea fisioterapia o rehabilitación y decir que haces ejercicio, ¿no? Porque en algún momento leí un artículo español, por cierto, que hablaba de cómo formular las preguntas para alguien que quieras que trabaje contigo, ¿no? Y decía, pregúntale si hace ejercicio. Y te puedo decir que desafortunadamente una gran cantidad de personas no hace ejercicio, ¿no? Y sabes que quizás eso pudiera no ser tan favorable en el desempeño, en el performance que está haciendo el nuevo trabajador. Pero también el tema de la lectura, ¿no? Porque él puedes preguntar, ¿qué libro es el que estás leyendo actualmente? Y es muy común que te digan ninguno. O leí, por ejemplo, digo, te voy a hablar de libros de hace 10 años, y ahí disculparás, leí el Cameron de Physical Agents, ¿no? O algún otro libro como el que me tocó a mí de Juan Plaja, todavía en el R1 de la especialidad en rehabilitación, ¿no? Pues no todo es la ciencia, no todo es, digamos que la literatura técnica científica, sino también la literatura. Y creo que una persona que hace ejercicio y que tiene el buen hábito de la lectura, tiene mucha ventaja sobre otros aspirantes hacia un puesto de trabajo. Y finalmente, en este checklist, que yo siempre les hago la pregunta al final de las entrevistas, creo que después de este podcast voy a tener que modificar al 100% el formato que tengo ya prediseñado. Les digo, ¿y por qué debería de contratarte a ti por encima de las otras 6 u 8 personas que voy a contratar en este proceso? ¿No? Y la gente se queda muda. O sea, es decir, a ver, ¿por qué me vas a contratar a mí? Y bueno, me ha tocado escuchar respuestas del tipo de hasta, porque quieres que te vaya bien, Tonatiuh, ¿no? Que definitivamente no son las mejores respuestas, ¿no? Como tampoco es bueno el decir, porque yo soy mejor que todos los demás, porque vengo de esta escuela rimbombante y me sé todas las técnicas y los métodos que pueda haber en la actualidad por las redes sociales, incluyendo el Instagram. No, yo creo que es el saber por qué vas a contratarme a mí por encima de los demás. Y ahí es donde habla mucho de tus virtudes, de tus cualidades, ¿no? Yo diría, no considero que sea el mejor, pero me considero una persona que es apta para este puesto, que está dispuesta a aprender y a seguir los procedimientos con base a la misión, la visión, los valores de la empresa o de la institución a la que estoy esperando. Y porque puedo comprometerme contigo a que vas a tener la mejor versión de mí, ¿no? Para decir, voy a dar lo mejor para que el proyecto pueda funcionar. Ese sería el checklist, Miguel, que sugeriría que siempre se tuviera antes de una entrevista de trabajo. Súper bien, doctor. Y sobre todo que sea congruente, ¿no? Con las respuestas, que también va a ser la parte importante. A lo mejor podrá mencionar justo lo que, como lo has dicho, y a la mejor hora, la parte práctica totalmente diferente. Entonces, bueno, tiene que también que ser esa balanza. Perfecto. Eso entonces sería el checklist antes de la entrevista. Ahora, durante la entrevista,
¿Qué consejos tú darías? ¿En qué tú te fijas? Tú sí tienes en cuenta, no sé, desde cómo entra, la imagen, el lenguaje corporal, cómo se sienta, cómo va vestido. ¿Tú tomas en cuenta todo eso o te fijas en otros aspectos? Y eso desde tu lado. Y del otro lado, del entrevistado, del que va a ser contratado, eh, ¿qué le recomendarías? Llegar, ¿cómo le recomendarías llegar? ¿Qué le recomendarías hacer? Todos esos consejos, ya durante. Bien, bueno, también es una pregunta súper interesante y súper amplia, Miguel. Mira, yo creo que lo primero sería no llegar con excesiva puntualidad y no llegar tarde a la entrevista, ¿no? Ahora Google Maps nos permite ver, al igual que Waze, el tiempo de traslado según el medio de transporte. Y yo recomendaría llegar 5, máximo 10 minutos antes al lugar, digamos, donde ya te van a entrevistar, ¿no? Obviamente si es una clínica en un 9º o 10º piso de un centro médico especializado, que tienes que dejar el automóvil o bajarte del autobús a algunas cuadras, unos pisos abajo, pues tienes que tomarle un poquito de más tiempo, ¿no? Yo soy una persona muy chapeada a la antigua. Digo, en este momento me ves con corbata y me ves con bata. Y creo que ya cada vez más está en desuso todo ello. Y creo definitivamente que la presentación, digamos que tiene relevancia, ¿no? En la entrevista, independientemente del tipo de la empresa. No contrato a una persona porque se vaya lo más elegante, tampoco no la tomo en consideración si se va con tenis sucios y digamos que despeinado, despeinada o sin rasurar, no, pero es algo que definitivamente yo aconsejaría como una generalidad, que se cuide la presencia. Sin embargo, el tercer punto que yo diría durante la entrevista es lo más importante, pues es la seguridad, ¿no? La seguridad que tú como persona puedas exponerle a la parte que te está entrevistando. De repente como que siento que en nuestro país nos da como mucha pena hablar en público y he visto muchos candidatos, aspirantes, que literal están temblando de las manos como si los estuviera entrevistando un agente del Ministerio Público Federal, ¿no? Por ello es que siempre me gusta iniciar las entrevistas diciéndoles a los aspirantes, oye, somos amigos en este momento a pesar de que no nos conocemos, cuéntame la neta de todo lo que te voy ahorita a preguntar y quédate tranquilo, como si estuvieras platicando con una persona que tienes más tiempo de conocer. La intención es romper un poquito el hielo y conocer esa parte, digamos, real, verídica de la persona que estamos entrevistando, ¿no? Durante la serie de preguntas, les pregunto a los entrevistados en las clínicas, ¿qué es lo que más detestas de la vida, ¿no? Y, por ejemplo, hay muchas mujeres que me dicen, yo detesto la infidelidad, ¿no? Y hay algunas personas que me dicen, yo detesto la hipocresía. Yo les digo, lo que yo detesto son las mentiras. Entonces, si hay algo que definitivamente yo lo considero como un criterio de eliminación directa, es que durante la entrevista el candidato me mienta, que te quiera ver como la cara de tonto. Por eso es bien importante que aunque no hayas trabajado en ningún lugar y quizás estuviste una semana en una clínica privada que te dieron chance de estar nada más viendo los procedimientos, pues preferible que digas, no he trabajado en ningún lugar, ¿verdad? Es decir, una clave importante tras entrevista de trabajo es hablar con total honestidad cada parte que tú estás diciendo. Si no has leído ningún libro de literatura universal, pues decir, no leo, pero quiero leer porque sé que es importante. Si no estás haciendo ejercicio, pues decir, no estoy haciendo ejercicio, pero entiendo que es importante hacer ejercicio y creo que ahora me voy a subir al tren de convertirme un poquito más saludable, ¿no? La presentación influye, la puntualidad es importante, lo más relevante es estar lo más tranquilo posible.
me ha tocado dar conferencias en congresos internacionales y nacionales de rehabilitación. Ahora, como jefe del servicio, he tenido que hablar con autoridades del gobierno del estado de Jalisco. Y pues, ¿quién no se pone nervioso, no? Frente a un auditorio lleno o frente a muchas personas. Pero yo siempre trato de respirar y exhalar 3 veces para que mis pulmones se llenen por completo de aire y al mismo tiempo bajar un poquito la frecuencia cardíaca y me permite estar un tanto más tranquilo para empezar a hablar, para empezar a platicar, ¿no? Entonces, quizás algún buen método de relajación que cada quien pudiera tomar, pero sin exceso, porque capaz de que llegas medio adormilado a la entrevista y tampoco es para nada bueno eso, ¿sí? Genial, doctor. Me parece súper bien. Y justo lo que has mencionado, ¿no? De que antes se me olvidó ahí tocar, que es el tema del ejercicio, pues creo que es fundamental, ¿no? Y sobre todo, bueno, no sé en qué enfocado o qué enfoque tiene tu clínica, pero al final, como oficios, independientemente si es una clínica que va enfocada a lo deportivo o no, pues cada vez tiene más relevancia el ejercicio y cada vez nos encontramos con ejercicio en cualquier área, adultos mayores, respiratorios, cardio, prácticamente en todas las áreas está presente el ejercicio. Y justo lo que también suelo mencionar mucho, pues al final no vas a saber qué prescribir si tú no lo has sentido. Me parece algo indispensable de preguntar siempre en una entrevista y pues obviamente estar preparado. Pero súper bien, doctor. Pues ya para ir cerrando un poquito este tema, ¿cuáles son los principales errores que tú te has dado cuenta que cometen las personas cuando van a una entrevista de trabajo? Bien, yo pienso que uno de los principales errores que tú puedes cometer cuando vas a una entrevista de trabajo es tener total desconocimiento del área al que estás aspirando ingresar a laborar, ¿no? Y que es muy común. Cuando tú tienes más claro como el lugar al que estás aspirando, creo que pueden fluir mejor las cosas tan solo en las respuestas a la pregunta de la entrevista, ¿no? Un segundo error que te diría es creer que no eres suficientemente capaz para el puesto. Es decir, yo creo que el conocimiento que tienes previo de la empresa te permite ver si eres apto, si tienes la capacidad para trabajar con un área, ¿no? Te puedo decir, yo me considero totalmente, vamos, incompetente para trabajar en un área de rehabilitación pediátrica, ¿sí? Entonces me queda claro, pues, que preferiría ver de qué se trata el trabajo y preferiría ver digamos, si es algo que conviene o que no conviene, ¿no? Creo que otro error bien importante de las entrevistas es el no saber qué preguntar cuando el entrevistador ha concluido su serie de preguntas y te dice, ¿tienes alguna duda o alguna pregunta? Y que digas, no, no tengo ninguna. Cuando siquiera, por ejemplo, no se mencionó el tema del salario durante la entrevista, ¿no? Entonces, un error es no preguntar las dudas y las inquietudes objetivas, ¿no? Cuando yo estaba estudiando la subespecialidad en la Ciudad de México y tuve una entrevista de trabajo allá, uno de mis maestros me dijo, lo primero que tú tienes que preguntar es cuánto me vas a pagar. Y entonces yo me acuerdo que llegué a esa clínica en la colonia Condesa y me dijo el entrevistador, yo me llamo fulanito de tal, bienvenido a la entrevista. Y entonces yo le dije, oye, ¿cuánto me vas a pagar? ¿No? Antes de cualquier otra cosa, error garrafal, pero pues yo pienso que una pregunta que debe definitivamente hacerse si no sale durante la entrevista es, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Cuáles van a ser mis funciones? ¿Cuál va a ser mi horario? ¿Cuáles son las prestaciones laborales? Y obviamente, pues, ¿cuáles serían mis obligaciones contractuales hacia con la empresa, ¿no? Y finalmente, yo te podría decir que la soberbia, digamos, la falta de humildad durante las entrevistas, pues es algo que no es, digamos, lo ideal, ¿no? Es decir, pecar de soberbio, a mí me queda claro, por ejemplo, cuando también regresé a Guadalajara, dije,
las instituciones se van a pelear porque el doctor Tonatiuh trabaje con ellas y se van a hacer fila para ver súper soberbio y poco humilde. Y te juro que en el tercer mes que yo había regresado a Guadalajara, me paraba en los altos y me daban ganas de llorar porque no había conseguido trabajo, ¿no? Entonces, yo pienso que es importante encontrar como ese equilibrio entre no pecar de soberbia, pero tener la seguridad de que tienes la capacidad para el puesto. No dudar de ti. Es decir, el error también es dudar de tu capacidad, de lo que tú puedas llegar a ser. Y finalmente, el último error que yo te diría, lo veo con mucha frecuencia, es que no sabes leer la persona que tienes enfrente o la institución que tienes enfrente, ¿no? Porque, por ejemplo, pues quizás tú estás acostumbrado a hablarle de tú a las personas, pero resulta que el entrevistador le da mucha relevancia al formalismo y al protocolo, ¿no? Por el tipo de atención que se está prestando ahí. Entonces, pues yo creo que siempre lo ideal es hablar con propiedad, hablar con el formalismo y saber leer qué tanto quiere el entrevistador que respondas con respuestas más largas o qué tanto tienes que ser conciso sin contar historias, ¿no? A mí me gusta verle los ojos a las personas y sé con qué personas puedo platicar un poquito más, con qué personas tengo que ser un poquito más concreto, Miguel. Esos serían los errores que creo que frecuentemente se cometen y las recomendaciones para evitarlos. Súper bien, Doc. Pues ya para ir cerrando el tema, en especial del episodio, de manera de resumen, entonces podemos decir que los puntos más importantes, pues el tema del currículum, estructurado, ordenado, una buena foto, que seguro te ha pasado, a mí sí me ha tocado ver, ¿no? Y que no lo comentamos, pues que tengas una foto buena y profesional, no una foto instagramable, que no importa la cantidad de cursos, certificaciones, la universidad, pues al final cuenta la persona, mencionar esa parte que comentabas, contando más cómo eres como persona. Eh, pues justo lo que has comentado, no dudar, no decir mentiras, llegar puntual, esa seguridad y saber contestar las preguntas, ¿no? De lo mejor posible. No sé si tú quieres agregar algún otro punto que sea importante que se me haya ido ahorita o que no hayamos mencionado. Me parece que lo has sintetizado bastante bien. Creo que solamente quisiera decir, hacerle ver al entrevistador lo importante que también para nosotros es la calidad en el servicio, la calidez en el trato a nuestros pacientes, ¿no? Si nosotros en una entrevista hacemos verle a la parte que nos está entrevistando que también la calidad en el servicio, la calidad en la atención para nosotros es importante y que la calidad de vida de nuestros pacientes, el bienestar de nuestros pacientes como seres humanos es importante, ya te pusiste en un punto de mayor posibilidad de contratación. Verte más humano, verte menos técnico, verte menos estructurado, ser más tú en las entrevistas de trabajo. Eso, justo es esa la palabra, ¿no? Ser tú, no tienes nada que fingir y al final, pues ser congruente con lo que dices, lo que dice tu currículum y lo que haces y cómo eres. Doc, antes de pasar a los temas y a estas preguntas más concretas, ya fuera del tema, más personales, ¿has tenido, Sí. y para cerrar con este tema, has tenido alguna anécdota, y que seguro tienes muchas, pero una anécdota chistosa, una anécdota que te haya marcado en alguna entrevista de trabajo, algo, una situación inesperada, que no esperas una respuesta, algo, y si que nos puedas compartir? Sí, fíjate que tengo muchas, Miguel. Realmente quisiera tener una mejor memoria porque creo que lo que nos ha tocado atender con cerca de 30,000 consultas en los últimos 10 años, pues bueno, ya te imaginarás, ¿no? Por eso ves tantas arrugas y tantas canas que en este momento. Pero te voy a platicar una. Me recomendaron en una ocasión a un recién egresado de una licenciatura en terapia física aquí en Guadalajara. Llegó a la entrevista, yo no tenía en ningún momento en una vacante, pero por la recomendación quise entrevistarlo. Súper sencillo en su presentación. Limpio, es decir, un varón, peinado, rasurado,
con un traje quirúrgico que creo que también se le llaman pijamas, pues un scrubs, muy desgastado ya por la lavada, y pues su calzado también muy deteriorado, ¿no? Él me platicó que acababa de terminar la licenciatura en terapia física y que pues no tenía ninguna experiencia profesional y que no podría contarme mucho de su, digamos, formación académica, porque pues las posibilidades que había tenido eran, digamos, que muy limitadas, ¿no? Sin embargo, pues algo que recuerdo que me comentó mucho es que en ese momento estaba trabajando como mesero en un restaurante de mariscos en Guadalajara, y pues que estaba trabajando ahí porque no se le habían abierto las puertas en ninguna clínica, ninguna institución pública o privada para ser fisioterapeuta, ¿no? Sin embargo, decidí hacer toda la batería de las preguntas y fueron las preguntas las que me hicieron concluir que él tenía que formar parte de nuestro equipo, ¿no? A pesar de no tener la mejor quizás presentación y de no tener la mejor experiencia, la mejor preparación, pero sus respuestas me hicieron ver uno de los valores que considero más importantes en la actualidad en cualquier persona, la autenticidad. Es decir, sabía que estaba hablando con una persona que me estaba respondiendo con el corazón y con total honestidad. Él vive todavía a cerca de 1 hora y media de la clínica donde actualmente está trabajando con nosotros. Y para mí la distancia también es un tema bien importante porque digo, se van a cansar pronto por la distancia que tienen que recorrer los compañeros del equipo, ¿no? Pero te puedo decir que tomé la decisión de darle una plaza eventual en ese momento, es decir, no lo necesitaba, pero tener a alguien que para cualquier cobertura estuviera disponible o para que estuviera yendo un par de días quizás a la semana, apoyar al resto del equipo. Se ha convertido en uno de los mejores fisioterapeutas que he tenido, ¿sí? Después dio la oportunidad de dejarlo fijo, se quedó fijo y es una de las personas que más confianza le tengo, ¿no? Por el sentido de decir, en el momento en el que se requiere, ahí está. Si alguien se enferma y tiene que trabajar doble turno, él ahí está. Entonces, yo lo que creo es que definitivamente la primera impresión no es la más importante. Es importante, pero no es la más importante. Y que lejos de los tenis gastados o el traje quirúrgico deslavado, lo más importante es la persona. Y si tú tienes autenticidad como parte de tu personalidad, tienes algo sumamente valioso, que las empresas que merecen la pena para trabajar en ellas lo van a detectar, y eso es algo que tú tienes que considerar como una de tus principales virtudes, ¿no? Esa es la anécdota que yo quisiera platicarte. Súper bien, Doc. Pues bueno, pues vamos cerrando el tema con esta anécdota, doctor. Y pasamos a estas preguntas específicas, concretas. La respuesta no tiene que ser concreta. La primera pregunta que te haría es, si tú pudieras volver el tiempo y decirle un consejo al doctor Tonatiuh recién egresado, ¿cuál sería? Sé más humilde y menos soberbio. Perfecto. La siguiente pregunta sería, ¿qué consejo antes dabas a un fisio o a algún otro médico y ahora ya no lo volverías a dar? Es importante que procures apegarte al tratamiento que está sugiriéndose en la hoja de indicaciones. Ya no lo haría, ahora lo que digo es, por favor dime lo que tú consideres que pueda ser más conveniente para el paciente, por cómo tú lo estás viendo que se están presentando las cosas. Genial. Y la última, si tú fueras el host de este podcast, ¿qué te preguntarías? Yo preguntaría, ¿por qué decidiste incursionar en redes sociales? ¿Y cómo la responderías? Para combatir la desinformación y la información relacionada con la medicina de rehabilitación y la fisioterapia carente de evidencia científica.
Perfecto, doctor. Pues listo, con estas tres preguntitas cerramos. Agradecerte, doc, tu tiempo, pero antes, pues, dejarnos tus redes sociales, dónde te pueden contactar, dónde pueden seguir tu contenido. Y bueno, pues, sobre todo si alguien tiene alguna duda, dónde pueden escribir. Muy bien, pues te quiero dejar dos datos. El primero es el de mi cuenta de Instagram, que es @dr de doctor abreviado punto, Tonatiuh con una H al final, esa H que tantos problemas administrativos me ha generado en los documentos oficiales, y punto rehabilitación. Y mi página web, donde pueden encontrar todos los datos de los consultorios, de las clínicas y del resto de las redes sociales, es www.drtonatiuhrehabilitacion.com. Perfecto, doctor. Pues bueno, ya saben dónde te pueden contactar cuando tengas ahí también alguna charla, algún evento dentro del hospital que a lo mejor pueda entrar gente externa, pues seguro ahí lo estarás publicando, tu contenido, que también es relevante en cuanto a la fisioterapia, que nos ha aportado bastante. Y pues gracias, doctor, por aprovechar tu tiempo, pues ahora probablemente en tu tiempo de comida, el espacio que nos has regalado y que hemos coincidido ya después de tantos mensajes que habíamos intercambiado. Ojalá pronto coincidamos en persona. Y pues agradecerte tu tiempo, el compartirnos pues, tu experiencia que has tenido en cuanto a las entrevistas laborales. Y quedas pues totalmente invitado para cuando gustes volver a este espacio, doctor. Miguel, muchísimas gracias a ti. La verdad es que he disfrutado bastante la entrevista. Me has hecho recordar varias cosas, que ahorita se me antojaría no tener consulta vespertina para tomarme una cervecita bien helada, pero pues bueno, alguien tiene que trabajar en la casa.